Apreciados oyentes y hermanos en Cristo, vamos a leer la palabra de Dios. Quiero invitarles a los que tienen sus Biblias a abrirlas en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 18. Hoy vamos a dar inicio a analizar un poco la biografía del rey Ezequías. Ezequías significa fuerza o poder de Dios. Y vamos a ver algo de este maravilloso rey por algunos días mientras leemos la Escritura. Hoy vamos a leer el capítulo 18, los primeros 7 versículos. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Que el Señor bendiga su palabra al corazón nuestro. Es interesante ver que la biografía o parte del reinado de este rey se encuentra en los capítulos 18, 19 y 20 del segundo libro de los Reyes. También se encuentra en los capítulos 29, 30, 31 y 32 del segundo libro de las Crónicas de Israel. Y también se encuentra en los capítulos 36, 37, 38 y 39 del profeta Isaías. El profeta Isaías fue su consejero, según descubrimos en la palabra de Dios. Qué contraste entre su padre Acaz, que era un rey malo. Qué contraste con el hijo suyo, el hijo de Ezequías, que le sucedió en el trono, Manasés, otro rey malo. Y es una perla preciosa que brilla entre estos dos reyes, entre su padre Acaz, un hombre perverso, un rey malo y perverso, y entre el hijo de Ezequías, Manasés, otro rey perverso y malo. Hay un texto en las Escrituras, en el Salmo 34, 18, que dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Y ese texto encaja perfectamente con este rey que supo quebrantar su corazón, supo humillarse en las distintas situaciones de conflicto que tuvo en su vida. Y esto es muy bueno rescatar de este rey. Ojalá que nosotros los cristianos, los hijos del Señor, estos días al analizar la historia, la biografía del rey Ezequías, podamos sacar lecciones para nuestra vida y así sepamos afirmarnos más
y afirmar más también nuestra confianza en el Señor. Como decía, el rey Ezequías forma parte del grupo selecto de monarcas que por su conducta elevaron el nivel espiritual de la nación, es decir, el nivel espiritual de su pueblo. ¿Cómo puede influir un hombre para bien o para mal? Este hombre, el rey Ezequías, influyó para elevar el nivel espiritual de su pueblo y por tanto asegurar por ese medio la tranquilidad de la nación en ciertos periodos. Pero una gran mayoría de los reyes no vivieron para reinar en justicia, sino que descendiendo al pecado y a la idolatría, atrajeron sobre sí y sobre su pueblo juicios que terminaron en el cautiverio. El repaso de esta historia nos depara un buen ejemplo del cual podemos discernir y sacar mucho provecho. Hubo en Ezequías cosas buenas y malas, rasgos de espiritualidad y también asomos de orgullo, actos de fe, como también hubo momentos de debilidad. Pero en general su vida fue la de un rey bueno, uno de los mejores que ocupó el trono. Dice el relato bíblico: ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Esta alabanza es justificada, ya que este rey fue uno de los que más se aproximó al ideal de Dios en cuanto a lo que significa el trono. El secreto de su conducta debe buscarse, hermanos, en la influencia que sobre él tuvo el profeta Isaías. Este rey tuvo un comportamiento correcto en el trono, pero sobre él tuvo mucha influencia un hombre de Dios como el profeta Isaías. Esto me hace pensar que yo puedo tener una influencia para bien o para mal sobre mis hermanos en la fe. Y allí en tu medio, hermano, hermana querida, allí en tu medio, puedes tener una influencia para el bien o para el mal de los hermanos que te rodean, de tu entorno en la iglesia y de tu entorno en la familia misma. Tomémoslo muy en cuenta. El secreto de su grandeza, porque este hombre llegó a ser grande, lo hallaremos en la confianza que él puso en Dios. En el Señor cifró su esperanza, sus acciones personales, las reformas instituidas y que sobrepujaron a las inventadas por sus predecesores. Su conducta frente a la invasión de Sennacherib, todo el conjunto le destaca como un ejemplo notable y donde hay mucho de bueno que imitar. El Señor nos permita analizar esta vida durante algunos días y cada día esperar que el Señor hable a nuestros corazones a través de esta vida que resulta ser ejemplar por su conducta, por la grandeza que alcanzó, por la humillación y la contrición, por saber confiar en toda situación y orar a su Dios. Que rescatemos nosotros para poder imitarle. Yo veo en la vida de este hombre 4 grandes crisis, es decir, 4 grandes crisis en la vida de este rey. La primera crisis
llegó el momento en que tenía que elegir. Y eso le llamo yo la crisis en la elección. Sus antecesores estaban acostumbrados a la idolatría, no solamente a la que había, sino que la aumentaron, la incrementaron la idolatría, cosa que fue el pecado que llevó al fin y al cabo a la invasión babilonia, a la invasión de los asirios y al llevar todo al pueblo al destierro, a la esclavitud en la tierra de Babilonia, la idolatría. Y llegó el momento cuando este rey asumió el control y le colocaron la corona en la cabeza. Él tuvo una crisis. ¿Qué hago? Y eligió abandonar los ídolos de su padre Acaz. Acaz se llamaba su padre, que era rey de Judá. Y eso lo vemos en el capítulo 18 que hemos leído, verso 4. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Esta elección se amplía bastante en 2 Crónicas, el capítulo 28, versos 24-25. Ahí se percibe toda la idolatría sucia que había cuando él tuvo que elegir o Jehová o los ídolos. Ya lo había dicho Josué: escogeos hoy a quien sirváis. Y terminó diciendo: yo y mi casa serviremos a Jehová. No podéis servir a dos señores. Hermano, no se puede tener un pie en el mundo y otro pie en las cosas del Señor. Es una crisis bastante delicada, pero tenemos que saber elegir o el Señor o las cosas que capturan el amor de nuestro corazón. En segundo lugar, yo veo la crisis grande que tuvo también cuando la invasión de Sennacherib. Dice en 2 Crónicas 32, versos 20-21, y acá en el capítulo 19, cuando Sennacherib vino para invadir Judá, ¿qué hizo él? Oró al Señor, confió en su palabra. Oh, cómo deberíamos orar cada día: Señor, auméntame la fe. Que nuestra iglesia sea una iglesia de creyentes que creen la palabra de Dios. Que todo lo que creemos esté basado y fundado en la palabra de Dios. Este rey, en esa crisis, cuando el enemigo lo invadió, oró al Señor, confió en la palabra de Jehová, y el Señor le libró del enemigo. Es por eso bueno que se lea, en los capítulos que he mencionado, en 2 Crónicas 29 al 32, en Isaías 36 al 39, y aquí los capítulos que he mencionado, que ustedes pueden ir en la casa leyéndolos para consustanciarse, compenetrarse de la biografía de este hombre, en los capítulos 18, 19 y 20 de este segundo libro de los Reyes. Hay otra tercera crisis, es cuando el hombre se enfermó. Dios le mandó al profeta que le diga que morirá, que ponga en orden su casa. Morirás. Su vida de obediencia se apoyó a través de la oración en el Señor. Oró al Señor, clamó al Señor, sintió que él no debería morir y clamó al Señor, y el Señor le añadió 15 años más de vida, haciendo uno de los milagros maravillosos, retrocediendo el reloj solar
10 grados. Era la señal que Dios contestó su oración que le hacía a Jehová, que le pedía que prolongue sus días sobre la tierra. Ah, nuestro Dios no ha cambiado, hermanos. Nuestro Dios tiene poder. Debemos confiar plenamente en Él, en la crisis de la enfermedad. Y en cuarto lugar, hubo otra crisis. Y esa crisis se produjo en la prosperidad. Qué triste es cuando se prospera, se alcanza niveles altos, a veces se llega a la cima del triunfo y allí hace su asomo el orgullo, el capricho, la soberbia. En la plena prosperidad manifestó orgullo. ¿Y qué hizo? ¿Cómo mostró este rey su orgullo? Cuando vino el enemigo impío, le descubrió todos sus tesoros y los tesoros de la casa de Jehová. Así dice el capítulo 39 del profeta Isaías. Qué triste. El enemigo no tiene que conocer nuestros tesoros en Cristo. Somos nosotros los que hemos alcanzado esos tesoros, esas riquezas espirituales, y tenemos nosotros que ejercerlas como un regalo del Señor, sin que haya asomos de orgullo por lo que Dios nos ha dado en lo material o en lo espiritual. Hasta aquí haremos este comentario. Vamos a continuar más adelante. Que Dios nos ayude a entender y comprender la vida del rey Ezequías.